El mundo que hoy conocemos es el resultado del conjunto de acciones del pasado. Hoy, en Cara a Cara, queremos recordar aquel hecho valiente y a su vez arriesgado de un hombre cuya acción desencadenó toda una reforma. No estoy solo en este programa y para mí es un privilegio dar la bienvenida a un invitado muy especial que me acompañará en Cara a Cara para recordar un hecho que no se ha de olvidar en las memorias de todos nosotros. Mientras el mundo se prepara hoy para rendir culto a las tinieblas, nosotros resaltamos un hecho histórico que aportó luz en una época donde las enseñanzas se habían corrompido. Para mí es un gozo dejar con ustedes y darle la bienvenida a este programa juvenil de Avivamiento Producciones, Cara a Cara, al pastor Federico Kolasinski. Bienvenido, pastor. Dios le bendiga. Muchas gracias, amado hermano Ángelo, y a toda la audiencia. Dios lo bendiga. Queremos saludar a Avivamiento Producciones y todo este trabajo que se está realizando a favor de las almas en estos programas especiales. Para mí es un privilegio y una honra que Dios nos otorga de estar en su programa Cara a Cara. Así es, pastor. Extendemos un saludo también a todo el grupo ministerial aquí en la obra, aquí en España, a todos aquellos que nos están escuchando a través de Facebook Live. Que Dios le bendiga a todos esos hermanos que cada semana nos acompañan en este programa. Y en este programa especial de Cara a Cara traemos, pastor, un tema muy especial. Amén. Hablaremos de la gran reforma y el papel que jugó un hombre en ello. Me gustaría empezar, pastor, con una pregunta que tal vez algunos se preguntan. ¿Realmente fue tan importante la reforma? ¿Qué tan importante fue? Cuando hablamos de reforma, sería importante comenzar con esa palabra. ¿Qué significa, verdad? Reforma es modificar una cosa con el fin de mejorarla. Por ejemplo, si vamos a hacer una casa antigua, cuando entramos da un aspecto a veces de muerte, de oscuridad. Cuando hablamos de reformar esa casa, hablamos de que traiga luz, que hayan colores vivos, que tenga vida. Eso es lo que hizo la reforma. Fue tan importante que trajo vida donde había muerte, donde había oscuridad, la reforma trajo luz. Y para eso era importante, ¿verdad?, que se cumpliera la palabra. Dice la Biblia en Juan 1:4, en él estaba la vida. Por lo tanto, era importante que empezara a hacer un mensaje cristocéntrico. Así comenzó la reforma espiritual. Dio muchos cambios. No solamente fue lo espiritual, que por supuesto fue lo más importante, cambió la visión de la iglesia. Las almas hambrientas llegaban, ¿verdad?, al templo y empezaban a recibir el pan vivo, el pan del cielo. Empezaban a alimentar esas almas que estaban saciadas, que no lo puede hacer una religión ni un hombre, sino a través de Jesús, por el Espíritu Santo. Pero también hubo un cambio social, porque, hermano Ángelo, si recordamos en aquellos tiempos, la mayoría no podía leer, la mayoría no podían, ¿verdad?, llegar a lo que hoy sabemos que la mayoría leen, pero antes no. En aquellos tiempos solamente era para los sacerdotes y para hijos de los nobles varones. Cuando viene la reforma, empieza, ¿verdad?, la educación. Empiezan a salir misioneros a enseñar a leer de forma gratuita, para que todos alcancen a aprender a leer la palabra de Dios. Entonces también hablamos de un cambio social. También hablamos de un cambio económico. O sea, tocó muchas áreas esta reforma. ¿Y por qué económico? Porque en aquellos tiempos trabajaban solamente los esclavos. Pero a través de la reforma y con la educación empezaron a ver que un trabajador era mejor educado que analfabeto. Entonces empezaron a ver que era bueno y entonces todo se empezaba a cambiar y a transformarse.
De tal manera que hasta universidades muy prestigiosas hoy en Estados Unidos como Harvard fue a través de reformadores, fue a través de los puritanos. Y tantas cosas que hoy vemos como algo normal, todo comenzó en la Reforma. Por eso es tan importante que podamos entender que es una transformación en el mundo. Es un antes y un después, en tres áreas importantes: en el área espiritual, en el área social y en el área económica. Amén, pastor. Fijémonos uno de los detalles, ¿no? En ese entorno en el que se encontraba la iglesia. Hablamos usted acaba de mencionar de que las personas apenas sabían leer, había un gran nivel de analfabetismo y las personas apenas tenían acceso a estudios y por lo tanto tenían limitado el acceso a la palabra. Solamente conocían lo que le decían que era. Así es. La reforma empieza a partir de alguien que tenía acceso a esos estudios de la palabra y se dio cuenta que habían cosas ahí que no eran como la palabra decía. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a ese cambio? El primer motivo, el más importante, ya como dice la Biblia en Oseas 4:6, el pueblo perecía por falta de conocimiento. Entonces, en la Biblia nos dice que la palabra es lámpara. Lámpara es a mis pies, su palabra es lumbrera a mi camino. Cuando Martín Lutero, el hombre usado por Dios, empezó a escudriñar las Escrituras, también vino el rema del Espíritu Santo y le mostró ese versículo tan conocido por el pueblo evangélico, Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Cuando él entiende este versículo, hay un cambio y eso lo motiva porque tenía que saber todo el mundo que la salvación ya no iba a ser por obras, ni por méritos humanos, ni por esfuerzos de hombres, sino por la fe en Jesús, que Él era el camino, la verdad y la vida, que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Entonces fue una motivación interna donde Dios, a través del Espíritu Santo, puso esa carga, como en tantos hombres en la Biblia, Dios ha puesto carga para cambiar cosas, para transformar cosas. Martín Lutero dijo, esto tiene que llegar a todo el mundo. Esto no puede quedarse solamente en un sistema, sino que esta palabra tiene que conocerla a todos. Recordamos que en aquellos tiempos, hermano Ángelo, se daba en latín, ¿verdad? Y la mayoría no conocían esa lengua, entonces nadie sabía lo que estaba hablando el sacerdote. Entonces él quería traducir la palabra al alemán, a la lengua de cada país. Entonces ahí se generó un grave problema, porque eso estaba totalmente prohibido. Yo creo que uno de los versículos que habrá impactado a Martín Lutero también ha sido cuando Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, ¿verdad? Y que os parece que a través de ellas llegarán a la vida eterna. Jesús también dijo, el que me ama guardará mi palabra. Martín Lutero entendía algo básico. ¿Cómo se puede guardar algo si no se conoce? O sea que la motivación fundamental era que Martín Lutero vio que había un pueblo que estaba en oscuridad, en ignorancia, y que para convertirse de corazón se tenía que quitar el velo, como dicen las Escrituras. Y a través de esa pasión que él puso, ¿verdad? Entregando su propia vida, todo, ¿verdad? Porque sabemos que hubo mucho rechazo en su momento, pero gracias a que Dios puso, ¿verdad? Y lo protegió, se pudo cumplir el plan de Dios. Amén, pastor. Hablemos un poco más sobre él, porque hay quienes ese nombre les resulta extraño o poco conocido. ¿Quién era exactamente Martín Lutero? Martín Lutero era un teólogo, un fraile de la época de la Orden San Agustín, nacido en 1483 en Alemania. Era un hombre hijo de campesino, pero era un hombre que buscaba la verdad. Y la Biblia dice que busca la verdad, será libre y la hallará, ¿verdad? Ese corazón estaba apasionado por encontrar la verdad y no solo buscaba la verdad, sino la justicia.
La Biblia nos enseña que la justicia no se puede encontrar si no se encuentra la palabra de Dios. Por lo tanto, fue un hombre muy estudioso de la palabra y quiso devolver las enseñanzas originales de la palabra de Dios, de la Biblia, y en el año 1517 fue donde comenzó la reforma. Pero en 1520 ya termina excomulgado, pero él continúa, porque él tenía una visión dada por Dios, que era continuar a llegar a todos los campesinos, a todas las familias de la tierra, a entender la voluntad de Dios a través de la palabra del Señor. Pastor, Martín Lutero arriesgó demasiado. Yo diría que arriesgó su vida en un momento donde él podía, como muchos otros en su lugar, podrían haber dicho, tengo la vida encaminada. Exacto. Profesor de universidad, un hombre enseñado, el que tenía conocimiento tenía poder en la época y más tenía el respaldo de toda la Iglesia Católica en ese momento. Entonces, ¿qué le llevó a él realmente a dar ese paso, a arriesgarlo todo, a arriesgar su propia vida? Porque ahí no solamente era que los comulgaran, no, podían dictaminar que él era un hereje y podía acabar en la hoguera. Por lo tanto, en ese entorno hostil, él se arriesgó. Su creencia o su fe, más bien dicho, era mayor del propio miedo que tenía. Yo creo que hablando de él, hablamos de otros hombres en la Biblia como Nehemías, que en su momento Nehemías estaba muy cómodo, estaba copero del rey, tenía una situación, ¿verdad?, similar en otra época, como estamos hablando de Martín Lutero, pero son hombres cargados por algo sobrenatural que nosotros entendemos como el Espíritu Santo, donde no pueden hacer otra cosa, donde no pueden estar, ¿verdad?, como decimos, haciendo la vista gorda y dejando pasar las cosas por enfrente cuando él tenía la revelación de Dios. Y Dios lo escogió, ¿verdad?, para ser un mártir, porque él fue, desde que él comenzó, como usted dice, él sabía que se iba a levantar todo el imperio romano de la época, que tenía un poder mayor al que tiene hoy la Iglesia Católica, y en el cual él sabía bueno, que podían terminar con su vida. Pero esa carga que Dios había puesto, hermano Ángelo, es lo que ha hecho que grandes hombres de Dios llegaran con la visión hasta el final. Y Dios no permitió que le pasara nada, porque Dios lo guardó, porque él tenía que cumplir la misión que Dios le había puesto a él. Ahí se vio la mano de Dios obrar, su Totalmente. protección, cómo le cerró la boca a los leones literalmente. El peso de todo un imperio contra un hombre, no, era contra Dios. Así es. Así que, pastor, cuando examinamos la historia de la Reforma, llegamos a una palabra que se repite en varias ocasiones, que son las indulgencias. Amén. ¿A qué se refería? O más bien, ¿a qué se refiere? El hombre en aquel entonces compraba una indulgencia, significaba que adquiría la salvación con un dinero y Dios supuestamente le perdonaría todos sus pecados y prácticamente tendrían el cielo ganado. Yo le llamo un cauterizador de conciencia porque, ¿verdad? La conciencia Dios la puso en el corazón del hombre para que discerniera lo bueno y lo malo. Y entonces cuando el hombre estaba en lo malo, lo que hacía era comprar, ¿verdad?, una indulgencia para que pudiera emborracharse, para que pudiera pecar, fornicar, adulterar, y con esa indulgencia supuestamente le aseguraban el cielo. Yo le quiero decir también que hoy en día sucede exactamente lo mismo con una doctrina salvo siempre salvo. Están comprando indulgencia, ¿verdad? Y es muy peligrosa. Por eso nosotros estamos muy claros en la visión que sin santidad nadie verá al Señor. Amén, pastor. Hablemos un poco sobre las 95 tesis de Martín Lutero cuando fueron clavadas sobre esa famosa puerta de Wittenberg. ¿Qué representaba y por qué se extendió tan rápido la noticia?
Lo que no Primeramente, lo sí, que no interesa no se extiende, nadie le hace caso. Pero si se llegó a extender tan rápido, tal vez es porque el pueblo quería o estaba buscando un cambio. exactamente. Exactamente, ahí está el punto. Tenemos que entender el tiempo que se estaba viviendo. Ellos estaban bajo un yugo de esclavitud de la religión. Por tanto, en sus corazones también había hambre, ¿verdad? Que Dios había puesto, porque Dios es el que despierta los corazones. Había llegado el tiempo donde Dios había determinado que esa hambre de ese pueblo se iba a saciar. ¿Cómo lo iba a hacer? A través de este hombre Martín Lutero, que no fue una provocación clavar las 95 tesis de aquella puerta, porque en aquella puerta se publicaban muchos anuncios porque daba al público, la gente pasaba por ahí y veía muchos anuncios. Entonces, utilizó Martín Lutero con una estrategia, ¿verdad?, que Dios le dio, de clavarlas ahí, y la gente que pasaba empezaba a satisfacer su necesidad en el corazón. Empezaba a alimentar y abrir los ojos. Y eso fue lo que hizo que sin medios de comunicación como tenemos ahora, sin internet, sin, ¿verdad? Ustedes saben, estamos hablando de los años 1500, sin embargo, se propagó por todas partes. Dios preparó los corazones, puso hambre por la palabra y a Lutero le encendió la llama, pero el hambre era un hambre por la libertad. Mire, querido hermano, cuando hay hambre verdadera por esta libertad y por esta palabra, aunque no haya electricidad, aunque no haya medios, Dios se encargará de utilizar esos hombres. Y se propagó por todas partes y llegó a los lugares más infinitos de la tierra sin haber todos estos aparatos que tenemos. Solamente por corazones hambrientos de la verdad. Amén, pastor. Esa reforma no solamente se limitó a lo que era Alemania, sino que en poco tiempo comenzó a verse el ejemplo y se extendió por prácticamente todo el norte de Europa. Y yo diría que hasta el día de hoy nos llegan las secuelas de ese paso de fe. Fruto de ello sale la iglesia evangélica, pero todavía hay muchas personas que desconocen eh, cuáles son las grandes diferencias de la iglesia que para entonces se consideraba como la iglesia del Señor y el resultado que vemos hoy en día. Vamos a hablar de dos puntos, pero el primer punto muy importante es lo que llamamos en teología la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Esa es la gran diferencia primera, ya que en Efesios 2:8 nos dice la palabra que por gracia somos salvos por medio de la fe. La gracia es un regalo de Dios inmerecido, ¿verdad? Por lo tanto, la religión, ellos consideran que la salvación dependerá, ¿verdad?, de las obras, de los méritos, de los sacramentos. Y nosotros, ¿verdad?, estamos claros que lo que necesitamos es la fe. Eso, primer punto. Segundo punto importante, nos habla de una diferencia en la palabra de Dios. La Biblia, nuestro tesoro, ¿verdad?, es la única autoridad. La doctrina católica, ellos tienen también dogmas y tradiciones de la iglesia para alcanzar la salvación. Pero la palabra de Dios no dice eso. En Juan 12:48 nos dice muy claro que seremos juzgados no por tradiciones, no por dogmas, sino por la poderosa palabra de Dios. En ese creemos nosotros, que seremos juzgados por esta palabra. Por tanto, queremos amarla y queremos obedecerla. Creo que esos son dos puntos que nos hacen muy diferente a la religión tradicional. Hay muchos que me han preguntado quién es el líder de la iglesia evangélica, porque saben definir con claridad quién es el líder de la iglesia católica. Pero cuando se habla de la iglesia evangélica en sí, no se logra, o sea, para la concepción del mundo en sí, no se logra poner una figura al frente. Es verdad.
Cuando hablamos de la palabra líder, significa guía. Entonces, ¿quién es guía a la iglesia evangélica? Esto es muy sencillo, no es un hombre, ¿verdad? Ni una mujer. Es el Señor Jesucristo, el Kyrios, el que tiene la autoridad máxima y suprema de nuestras vidas. Es el Señor. Jesús dice en su palabra que Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia somos los miembros, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y nosotros tenemos como cabeza al Señor Jesucristo. Él es la autoridad máxima. Por lo tanto, Él es, ¿verdad? Fue, es y será siempre la cabeza de la iglesia. Amén, pastor. Pastor, la reforma fue un momento histórico. A lo largo de la historia de la humanidad, podemos ver cómo diferentes puntos en la historia determinaron la tendencia de la misma hacia el presente que hoy conocemos. Uno de esos puntos fue la propia reforma. Hoy en día, tal vez no sea la iglesia la que necesite ser reformada, sino los corazones, las personas. Hay muchos jóvenes que necesitan ser transformados por Dios. Ese cambio. Se hablaba al principio, usted decía, la reforma en sí es un cambio, es para bien, para mejor, es mejorar algo. Así es. Hay muchas personas que quieren ese cambio, pero lamentablemente hay muchos que están como los ciudadanos de Alemania en aquel 1500, a principios de aquel siglo XVI, cuando nadie decía nada ni daba un paso, a pesar de querer mucho. ¿Cuál sería el paso que debería dar la juventud hoy en día? Primero, fundamental, mi querido hermano, la juventud tiene que cambiar la visión. Hoy el joven ve el mundo como una fuente de placer, como una fuente de comodidad para sí mismo. Aún el joven en la iglesia de santidad necesita una reforma. Los muros de santidad muchas veces están caídos y no lo ven. Y entonces está sucediendo, como hablamos hoy de Nehemías, ¿verdad? Que vino a restaurar Jerusalén, a levantar muros, que había un pueblo que no veía, no lo veía. Y Nehemías le dice, ¿vosotros veis el mal en que estamos? Eso es lo que tiene que cambiar primero el corazón, ver la necesidad. Toda reforma necesita visión. ¿Y qué tengo que ver? Mi necesidad. Recordamos también en la Biblia, nos enseña la iglesia la Odisea, aquella iglesia que Jesús le dijo, ¿verdad? En esa carta que le envió al apóstol Juan, que no estaban viendo su necesidad, que ellos se veían ricos, pero Jesús no la veía así, la veía pobre, desnuda, desventurada, miserable. Es bueno poder mirar hacia adentro, escudriñar hacia adentro. El joven tiene que levantar los muros de oración y dejar mucho la televisión. Nos enreda la internet, el móvil. Cuando estamos demasiado con estas cosas, nos enreda. Tiene que levantar los muros de consagración y dejar mucho los juegos de acción. Tiene que levantar mucho los muros de adoración y dejar a un lado tanta emoción. Porque hay que entrar en lo que Dios quiere. Dios quiere algo precioso para la juventud. Dios va a derramarle su Espíritu Santo. Va a derramar un avivamiento y quiere utilizar a los jóvenes como punta de lanza. Pero tienen que volver. La santidad no es solamente una vestidura ni algo externo. La santidad es algo profundo que comienza dentro del alma. Y el joven tiene que volver a esa senda antigua, a esa verdadera santidad, a esa reforma interior. Yo creo que Dios está preparando muchos corazones en Europa y van a entender que sí se puede vivir en santidad en Europa y se puede tener la unción del Santo y hacer cosas grandes para la gloria de Dios. Amén, pastor. Yo también lo creo. Amén. Y lo más bonito es que en el nombre de Jesús también queremos verlo. Amén. Aleluya. Pastor, hoy, esta noche en particular, el mundo se prepara para celebrar uno de los actos más satánicos que se pueda conocer. El mundo se vuelca a la celebración
de fiesta tan pagana como es el Halloween. Amén. Mientras el mundo quiere oscuridad, hay quienes pelean por aportar luz. Hay quienes batallan por dar luz en su entorno. ¿Cómo usted ve a esos jóvenes que, siendo luz, que conocen la palabra, no comparten nada con su entorno? O sea, no se parecen nada a Martín Lutero. Una persona que cree y siente la necesidad de compartir aquello que cree porque entiende que esa es la vía correcta hacia la salvación. Pero hay quienes tienen el mensaje y no lo quieren compartir, a pesar de ver a muchos compañeros jóvenes involucrados en tantas cosas paganas. Mira, Ángelo, es lo que estamos hablando. Lo que Martín Lutero quiso hacer es traer conocimiento. ¿Sabes qué hace el conocimiento? El conocimiento al ser humano le da confianza. Es muy una ilustración que podríamos realizar a los jóvenes que están estudiando, y cuando van al examen, si no tienen conocimiento, no tienen confianza. Entonces, si se posterga el examen, quedan contentos. Pero si ellos tienen el conocimiento, están esperando el día, ¿verdad? La hora para hacer el examen, porque ese conocimiento le da confianza. Uno de los problemas que vemos hoy en la juventud es la palabra de Dios no está en el corazón. Hay poco conocimiento de la palabra, se lee poco la lectura. Entonces, todo esto que Martín Lutero trajo, la reforma espiritual a través de la palabra, cuando fue pasando el tiempo, esa lámpara, esa luz, se fue apagando en muchos corazones, esa hambre. Entonces, lo que genera hoy es que la fe va menguando. La fe tiene tres partes. Tiene, número uno, conocimiento, 3C, la fe pura. Conocimiento, certeza y confianza, en ese orden. Porque usted va a tener confianza sobre alguien que tiene conocimiento. Creo que el joven, si empieza a escudriñar más la palabra, a amar más la palabra, a atesorar la palabra como prioridad en su vida, va a tener confianza y va a poder animarse a hacer luz en medio de las tinieblas, sea en el colegio, en la universidad, sea en el trabajo, sea donde fuere. Pero uno de los problemas es que la fe está menguando por este mismo motivo que estamos hablando hoy del conocimiento que quiso traer Martín Lutero a través de la palabra de Dios. Y esto es peligroso, porque entonces las tinieblas, como son mayoría, pueden vencer a aquella persona que se siente, ¿verdad?, opacada, que se siente, ¿verdad?, que están arrinconándolo. Pero cuando usted, joven, esté lleno del aceite, la lámpara encendida, las tinieblas retrocederán. Ese es mi consejo. Amén, pastor. Fijémonos actualmente en la situación en que nos vemos sumergidos todos. Dios nos está dando una oportunidad de ser luz a través de los medios de comunicación. Hoy en día vemos como muchas personas se están sumando a propagar mensajes que no son de edificación. También podemos ser luz a través de los medios. También podemos ser luz como jóvenes en nuestros perfiles de Facebook, de Instagram o de cualquier red social. ¿Dónde el joven ha de ser luz? Creo que no solo podemos, sino que debemos. En todas las áreas donde Dios nos ponga, ¿verdad? Hoy, a través de los medios, por ejemplo, es un hermoso canal donde Dios puede utilizarlo para su gloria. Con mucho cuidado y mucho respeto también, porque podemos pasarnos más de la cuenta en estas cosas y dejar de lado lo más importante. Cuando el apóstol Pedro, ¿verdad?, le dijeron, las viudas tienen necesidades, él envió otras personas y él dijo, nosotros nos encargaremos de la oración y de la palabra. Cuando nosotros tenemos las prioridades claras, podemos entrar a todos estos medios que usted ha nombrado y ser luz. Pero para eso primero tenemos que estar llenos del aceite. A veces queremos ser luz y no nos llenamos de Dios. Y queremos que los demás encuentren la salvación y a veces nosotros mismos la estamos perdiendo porque estamos tan metidos en tantas cosas y hemos dejado lo más importante.
Por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que ser verticales. Y cuando estamos llenos de la luz de Cristo, vamos a iluminar. Donde Dios nos ponga, vamos a hacer luz, porque de la abundancia del corazón hablará nuestra boca, ¿verdad? Ahora, cuando el cristiano ya está en los medios de comunicación y se mete a hablar de otros temas y a discutir y a debatir otros temas que no son interesantes ni son, ¿verdad?, de vida eterna, entonces por ahí el enemigo también puede utilizarlo como un medio de pleitos, de contiendas, y Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a hacer luz en medio de las tinieblas. Las influencias, pastor, de las tradiciones que nos rodean, muchas veces minan de una forma devastadora la fe de muchos. Se dejan llevar por las tendencias, etcétera, hasta llegar a decir en algunos casos que, bueno, ya no hay cambio en mí, aunque quisiera, ya no es posible. ¿Qué consejo le puede dar, pastor, a esos jóvenes que sí quieren cambio, sí quieren una reforma en su vida, pero lamentablemente su convicción, su poca autoestima no le deja creer que puede tener lugar? Quiero decirle al joven que el cambio sí es posible. La propia Biblia dice un versículo muy conocido, de los primeros que aprendemos a leer, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Sí es posible, pero tenemos que entender algo muy importante, cómo Dios ve el pecado. La Biblia dice: el alma que pecare esa morirá. El pecado está en igual condición un hombre que ha hecho asesinatos a una mentira. El pecado es pecado. El joven tiene que entender que necesita el perdón de Dios. Ahora, como usted dice, he encontrado joven, recuerdo en una ocasión fui a un hospital, a un joven que lo primero que me dijo: yo no puedo recibir el perdón, yo no tengo perdón. Me quedaron esas palabras grabadas en mi corazón. Y creo que va con la pregunta que usted me hace, que hay jóvenes que ya sienten que ya no pueden salir de esa oscuridad, no pueden salir de esas tinieblas y no reciben el perdón de Dios. Cuando él me dijo eso en aquel hospital, era porque lamentablemente él había escuchado una voz y esa voz le dijo que matara a su madre y tomó una cuchilla y realizó el acto. Y después se quiso suicidar de un tercer piso y terminó en el hospital, porque esa misma voz le dijo: ¿qué has hecho? Mátate. Así trabajan las tinieblas. Por eso, joven, hay que salir de las tinieblas y entrar en la luz. Y yo le dije a ese joven, mirándolo a los ojos, cuando él me dijo eso, su padre al lado llorando, había matado a la esposa, había matado a su mamá. Imagínese la situación. Y yo le dije: te voy a decir que en la Biblia hay un hombre llamado Pablo que perseguía a la iglesia, que encarcelaba a los cristianos, que estaba de acuerdo con las muertes de los cristianos. Y sin embargo, aún Dios lo perdonó, lo lavó con la sangre preciosa de Jesucristo, lo restauró, le dio una nueva oportunidad. Y hoy es uno de los grandes hombres, instrumentos de Dios, tan usado por Dios como sabemos, que escribió 14 cartas de los 27 que hay en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Dios sí te puede perdonar. Y a usted, joven, le estoy diciendo: Dios sí te puede sanar, Dios sí te puede limpiar, Dios sí te puede levantar. Recuerda que la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos somos pecadores. Y que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que Dios derrama su amor en tu corazón, te da la paz, te da la fuerza. Si tú confiesas en tu corazón tu pecado, si tú confiesas con tus labios, crees, aleluya, tú verás que Jesús te salva, que Jesús te limpia, que Jesús te da la mano hoy mismo y te restaura y te levanta. Y serás luz en esta generación, serás luz en medio de las tinieblas. Y tú verás la gloria de Dios y todos nos gozaremos, porque sabemos que los tiempos se están terminando. Estamos en los últimos días y Dios levantará una generación de relevo con poder,
con gloria y en santidad. Amén, pastor. Pastor, ha llegado un segmento de este programa donde en cara a cara solemos dejar paso a la audiencia. Queremos mandar saludos a toda la audiencia de Avivamiento Producciones que en estos momentos nos está sintonizando a través de Facebook Live. Querer decirle a todos ustedes que en este momento tienen un espacio para traer una pregunta al programa y con la ayuda del Señor, nuestro pastor Federico estará respondiendo. Así que anímense, pueden preguntar en este momento, extiendan sus preguntas, que estaremos dando respuesta a la luz de la palabra del Señor. Amén. Un saludo a todos los que nos están viendo, que Dios les bendiga grandemente. Estamos a la espera de sus preguntas. Mientras, pastor, la audiencia se anima, querer decir que hoy en día vemos, pastor, cómo hay muchos jóvenes que dan el paso. O sea, vemos jóvenes que dan el paso, reconocen que sí necesitan un cambio, quieren ese cambio, no solamente reconocen que lo necesitan, sino que además anhelan ese cambio y empiezan a dar los primeros pasos. Esos primeros pasos no suelen ser fáciles, porque es justamente ahí cuando el enemigo, herido por la pérdida de uno de sus fieles, pues intenta desplegar todo su arsenal, todas sus armas, para retener en la oscuridad a alguien que se ha querido ir a la luz. ¿Qué sucede cuando una persona, un joven cristiano, pues da esos primeros pasos, quiere ese cambio y luego se desanima? ¿Qué consejo le da? Porque tal vez haya alguno que nos esté escuchando el tema de la reforma, reconoce que quiere ese cambio y quiere volver, pero se siente que no puede. Ya no es el hecho de que no se sienta que se puede perdonar o no, sino que necesita volver, pero lamentablemente no acaba dando ese paso final. Es muy interesante la pregunta porque hay todo una atmósfera espiritual detrás de todo eso. Que él quiere entrar, quiere volver y no puede, es porque la Biblia dice, Juan 3:20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, más el que practica la verdad viene a la luz. Entonces, si él tiene el deseo de volver a la luz, ¿verdad? Él tiene que buscar hombres de la luz. Por lo general, cuando el joven está en una situación de lucha que todavía está, ¿verdad?, en tinieblas, las amistades también están en la misma influencia que él, porque hablan el mismo lenguaje que él. Mi consejo, querido joven, es que busques un líder. Puede ser un pastor, pero también a veces el líder de joven o alguien que tú consideras maduro en la fe, para que busques esa luz donde el enemigo no va a querer, donde no va a querer que tú te comuniques, porque él lo que quiere siempre es aislarnos. Él juega con el aislamiento para que nosotros estemos, ¿verdad?, lejos de los hombres de luz. Tanto si es un hermano, busca un hermano de luz, una hermana, busca una hermana que esté en la luz. A veces en la familia no hay nadie, todos son impíos o están todos en igual de condición que tú. Entonces, tienes que buscar esa iglesia de santidad, tienes que buscar ese joven de luz y arrimarte, acercarte a él, ¿verdad? Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Para mí la experiencia fue, mi hermano Ángelo, apartarme, ¿bien? Apartarme de todo lo que era influencia que yo veía que me podía perjudicar en mi camino hacia la luz, en mi camino de la salvación. Y eso es lo básico de la santidad. Número 1, apartarse del pecado, ¿verdad? Limpiarse de toda inmundicia y dedicarse a Dios. Para que el joven se dedique a Dios, necesita encontrar un ambiente de luz, un ambiente maduro, que te puedan aconsejar, que te puedan guiar a la palabra y que puedan empezar a hablar cosas y temas espirituales que verdaderamente edifique tu vida y no te lleve por otros caminos que sabemos que son de perdición. Llévese, joven, ese consejo. El entorno influye y hay que saber elegir con quién uno
se junta para saber qué influencia real traer a su vida, ¿no? Una positiva, alguien que te aporte y no que te reste, alguien que te traiga bendición y no lo contrario. Así es. Pastor, la audiencia en este caso no ha hecho preguntas, por lo tanto llegamos a este punto final de este programa. Agradecemos las respuestas que nos ha dado, así como los consejos. Agradecemos que haya aceptado la invitación a este programa de Cara a Cara, esperando con la ayuda del Señor que en próximas ocasiones también podamos contar con usted y también, ¿por qué no?, con la pastora allá, su esposa, a quienes le enviamos desde el equipo de Avivamiento un saludo muy especial a la iglesia también. Muchísimas gracias, pastor. Para finalizar, le dejamos con unas palabras, un consejo final y unas palabras de despedida. Amén. Ha sido un gusto, mi hermano querido Ángelo, que podamos estar compartiendo, ¿verdad?, este día tan especial de la Reforma y este día tan especial también en lo espiritual. Sabemos que se mueven muchas cosas, pero nosotros estamos en la luz. Estamos, ¿verdad?, como dice la palabra del Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es mi consejo a toda la juventud, a todos los televidentes, que estén habitando bajo el abrigo del Altísimo. No estén de visita, sino que habiten, que vivan todos los días bajo esa presencia de Dios que nos va a cubrir, nos va a proteger de todo mal, de todo esto que se mueve, ¿verdad?, de las tinieblas. No nos va a tocar, porque el maligno no podrá tocar a sus hijos. Así que para mí ha sido un gozo, de verdad, compartir este momento con todos ustedes. Dios me lo bendiga a todos. Muchas bendiciones, un abrazo y saludo de toda mi familia y también de la iglesia de Valdepeñas. Bendiciones. Dios le bendiga, pastor. Estimados jóvenes, toda la audiencia de Avivamiento Producciones que nos ha acompañado a lo largo de todo este programa, que Dios le bendiga. Recordemos esto: la reforma, la gran reforma tuvo lugar, o el inicio, en 1517, por la valentía de un hombre que se arriesgó. Podía perderlo todo, podía perder incluso la vida, pero se arriesgó porque sentía algo dentro que le llevaba a impartir ese cambio, porque el mundo entonces no conocía a Dios, porque no conocía su palabra, y él quiso llevar al pueblo la palabra que el mundo desconocía, que el pueblo desconocía. Hoy tenemos que también ser luz en nuestro entorno y no dejar que nos influencie el entorno a nosotros. Podemos ser un Martín Lutero del siglo XXI y allí donde lleguemos, poder colgar ahí y clavar en muchos lugares, llevar a cabo la impartición del mensaje de salvación y poder llevar a cabo esa reforma espiritual que necesitamos en estos últimos tiempos. Joven que nos has escuchado, te mandamos un saludo muy grande desde Avivamiento Producciones, esperando que nos sigas en próximos capítulos de Cara a Cara. Dios le bendiga, Dios le guarde y les esperamos en otro capítulo de Cara a Cara.